de la firma de 31 tratados de libre comercio con 65 economías. Este esfuerzo le ha permitido a nuestro país acceder de manera preferencial a un mercado que representa el 88% del PIB mundial y de más de 5.000 millones de personas. En este contexto, desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, ambos países se han visto beneficiados en su intercambio comercial, el cual ha experimentado un crecimiento promedio anual de 8% desde el 2003, y en los últimos 18 años las exportaciones chilenas al mercado estadounidense han tenido un aumento total de un 300%, donde el 2021, el año pasado, se experimentó un registro récord de 14.948 millones de dólares. Gracias al Tratado de Estados Unidos, entre Chile y Estados Unidos es el principal inversionista en Chile, habilitando inversiones en diversos rubros, tanto financiero, energía, minería, tecnología, alimentos, retail, salud, logística, comercio electrónico, entre otros. Y fue también visionario en su concepción al ser uno de los primeros acuerdos en el mundo en incluir materias laborales y medioambientales para garantizar la igualdad de condiciones. Adicionalmente, a través del Acuerdo de Cooperación Ambiental, que forma parte del TLC, ambos países reconocen la importancia de proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Este acuerdo permitió el fortalecimiento de la legislación ambiental y el foco en las empresas para adoptar prácticas y tecnologías ambientales robustas. Y ahora, si miramos desde Chile a los Estados Unidos, en la actualidad, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de servicios y también es el principal destino de las exportaciones de sectores de productos no cobre. Además, destacamos que Estados Unidos es el destino número 1 de nuestras pymes chilenas. Y justamente por esto quisimos organizar este seminario, con el propósito que nuestras empresas socias puedan compartir las oportunidades y experiencias que han vivido en su proceso de internacionalización a los Estados Unidos, porque es parte esencial de nuestro propósito como Cámara, que es promover el libre comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos. Vemos que hay muchas oportunidades en el comercio e inversión de empresas chilenas en su proceso de expansión, y desde AmCham queremos apoyarlos en este proceso. Y justamente como Rodrigo Yáñez va a presentar el TLC con una piedra angular. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Rodrigo Yáñez, actualmente socio líder de Lloyd Global Trade and Investment y es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Justamente este miércoles tuvimos la oportunidad de estar con Rodrigo y todo el equipo de Deloitte en el lanzamiento de la práctica global Trade and Investment, que será, estoy segura, un gran apoyo para las empresas chilenas en su aterrizaje global en el marco de los tratados de libre comercio, que han sido y son muy beneficiosos, más allá de las cifras comerciales que mencioné hoy día, solo algunas, sino que generan empleo de calidad, transferencia y acceso a las tecnologías, investigación científica, capital humano y educación. Con esto, Rodrigo, muchas gracias por estar en AmCham hoy y la pantalla es tuya. Muchas gracias, Paula, y por tu intermedio quiero agradecer también a AmCham, a su directorio y a sus socios también por la organización de instancias de conversación y de discusión de temas tan contingentes y relevantes como este. Para nosotros es un placer poder contribuir desde esta vereda a poder aprovechar y optimizar el uso de la red de acuerdos de libre comercio que hablabas hace algunos minutos, y en particular lo que nos convoca hoy día, el TLC entre Chile y Estados Unidos, donde nosotros vemos una piedra angular con herramientas, ¿no? Herramientas que sirven para aprovechar oportunidades, pero también para poder enfrentar riesgos, ¿ah? Que puede llevar, digamos, o conllevar cualquier aterrizaje en un mercado distinto.
Y en eso, el panorama general que podemos ver en el mundo y que tú también, como ya decíamos, mencionaste, Chile tiene una red de acuerdos de libre comercio que es la más potente en el mundo, según la OECD. Son 31 acuerdos de libre comercio, o TLC, y 33 acuerdos de protección y promoción de inversiones, que quiero también aprovechar de relevar. El uso de esos acuerdos está en el día a día de las operaciones comerciales en materia de comercio, pero también en materia de inversión. Y lo cierto es que hoy día existe un escenario cada vez más complejo en lo regulatorio, en lo técnico, en lo logístico, disruptivo, por lo tanto, que trae riesgos y oportunidades que es importante poder planificar, ¿ah? Y poder aproximar con una estrategia. ¿Por qué? Porque esto al final del día conlleva una pérdida, un cierre de un mercado o ineficiencias en la correcta utilización de los beneficios y las disposiciones que tiene el acuerdo, o tal vez pasar a llevar alguna de esas disposiciones y exponer a nuestras empresas a violaciones de obligaciones que establecen estos acuerdos de libre comercio. Y por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es si los TLC son parte o no de mi estrategia de internacionalización. Para lo que decíamos antes, para efectos del monitoreo, el seguimiento y una planificación estratégica de esos riesgos y esas oportunidades. Y cuando vemos o hacemos un doble clic, ¿no?, en los riesgos, vemos que existen regulaciones técnicas donde, a propósito de los temas sanitarios o fitosanitarios, se pueden dificultar los flujos comerciales, pueden a veces tener interrupciones, esas aperturas que ya existen, o tener que gestionar aperturas que aún no existen. Y eso es algo del día a día en el comercio de Chile, y puede cruzarse también de aspectos laborales, aspectos ambientales, regulaciones estatales, que es muy importante poder atender y también ver de qué manera el TLC puede ser un paraguas en contra de alguna norma que pueda ser discriminatoria o que pueda cerrar el mercado a alguna de nuestras empresas. Pero también hay un aspecto de salvaguardias, antisubsidios y antidumping, que son medidas que establecen distintos países para proteger sectores de su economía, y Estados Unidos no ha sido la excepción tampoco como mercado. Solamente el año pasado enfrentamos una investigación por salvaguardias en el mercado de los arándanos frescos. Y por supuesto, como gobierno en ese entonces y el sector privado juntos acudieron, al igual que otros gobiernos y países y sectores, en el fondo gremios de la región y del mundo, a defenderse en esas instancias, recurriendo justamente a las normas del TLC y a las normas de la OMC, a las que también hace referencia el TLC. Eso va muy de la mano de conductas anticompetitivas que pueden venir a veces por parte de empresas del Estado o otros similares, a las que también hay que saber reaccionar. Y en general, ya en conexión con los acuerdos de protección de inversiones, medidas regulatorias de distinto tipo que podrían considerarse indirectamente expropiatorias y que pueden generar un daño patrimonial a la inversión extranjera, y respecto de la cual el paraguas de protección que tienen los API es muy relevante. Últimamente ha estado también muy en boga la disrupción en el comercio en el ámbito logístico, y de qué manera también los aspectos aduaneros contenidos en el TLC pueden ser un aspecto coadyuvante en el poder aterrizar en el mercado en Estados Unidos. No hay que olvidar que Estados Unidos es nuestro principal destino no cobre de exportaciones, y por lo tanto para el mundo que está aquí presente, de los servicios, de las pymes, del comercio electrónico, es tremendamente relevante. Y bueno, yendo hacia el acuerdo comercial y haciendo una muy breve cronología, lo que podemos ver es que este acuerdo constituye un hito para Chile histórico, para consolidar y profundizar esa estrategia de economía abierta, competitiva y apoyada también por un gran dinamismo en las exportaciones. Pero también a ir más allá de los compromisos adoptados por tanto Chile como Estados Unidos en el marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y de incluir tanto los aspectos tradicionales en relación
con la economía bilateral, es decir, el comercio de bienes, servicios e inversiones, pero también agregar aspectos de defensa comercial, los temas antidumping o de salvaguardias de los que hablábamos, asuntos institucionales y también normas técnicas, así como materias propias de la nueva economía, como el comercio electrónico y el tratamiento moderno de temas ambientales y laborales, sin que esto signifique entorpecer el comercio. Y cuando digo sin que esto signifique entorpecer el comercio, es que el acuerdo establece mecanismos justamente para poder reaccionar frente a medidas laborales o medioambientales que puedan ser consideradas un impedimento o un estorbo, ¿no? Para el comercio, y poder tener justamente mecanismos que es importante conocer y activar. Y en esa línea, estos rasgos del contenido del acuerdo dotan a este TLC de un carácter comprensivo, de un carácter equilibrado, y desde su entrada en vigencia hasta la fecha, el acuerdo ha representado efectiva y eficazmente una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la relación bilateral y el beneficio mutuo de ambas economías, al punto de que ha llevado justamente a este socio comercial a ser nuestro principal socio comercial no cobre, lo que es tremendamente importante y especialmente relevante cuando hablamos de diversificación de nuestra canasta exportadora. Solamente una foto, digamos, de lo que es el comercio bilateral entre nuestros países a cifras del 2021. Podemos ver principales exportaciones en el ámbito de la pesca, de los crustáceos, de las frutas, frutos comestibles, cortezas de cítricos, melones o sandías, pero también madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. Esto según los códigos arancelarios y las exportaciones totales que podemos ver allí, que superan en miles de millones de dólares, los 15.000 millones o casi 16.000 millones de dólares en exportaciones totales, con prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad, la verdad, de cobre en ese componente. Luego, si vamos al ámbito ya más en concreto de los distintos capítulos de los que hablamos, yo quiero destacar el de la contratación pública y cómo saber navegar en los mercados de contratación pública a nivel federal, pero también a nivel estatal en Estados Unidos. El gobierno federal de Estados Unidos gastó el 2019 600 billones de dólares en compras y las herramientas que tiene el TLC para tener una participación transparente, no discriminatoria en los distintos procesos de licitación es clave. Sin mencionar el santo, hay empresas que han tenido que enfrentar en algunos mercados estatales ciertas limitaciones a la participación en el mercado de compras públicas justamente por normativa doméstica que discrimina de alguna manera a este socio comercial, a Chile, pero si uno va y recurre al TLC, encuentra herramientas para poder tener defensas en contra de esas medidas y poderlas abordar institucionalmente a través del TLC. Y si vamos al anterior. En ese caso, efectivamente, la empresa pudo poder mantener los flujos de compra que tenía ya en ese mercado. Ahora, hablábamos de transparencia, pero también el debido proceso en estos procesos de licitación y los obstáculos de acceso a los mercados públicos, incluyendo distintos servicios como los de construcción y proyectos de infraestructura. Quiero relevar que este acuerdo lo que contiene son compromisos de acceso. Entonces, estamos hablando de acceso a mercados, a entidades de gobierno de nivel central o federal, también de nivel subcentral o estatal y otras entidades. Por lo tanto, tiene un buen estándar que hay que saber conocer y aprovechar a la hora de planificar, digamos, nuestro aterrizaje en el mercado estadounidense, especialmente si se trata de contratación pública. Luego, este mismo capítulo establece también cuáles son los umbrales vigentes para que esta contratación pública quede abarcada por los compromisos del TLC. Y ahí podemos ver a nivel central y subcentral cuáles son esos umbrales y destacar que dentro del ámbito de aplicación, proveedores chilenos de bienes y de servicios pueden participar en igualdad de condiciones que los proveedores estadounidenses en los procesos de licitación pública de las entidades públicas de Estados Unidos
en los correspondientes listados. Y ahí, bueno, podemos encontrar casos también muy relevantes de ciertos insumos que compran hoy día estados norteamericanos, como por ejemplo la sal para las carreteras en la época de invierno. Luego, si vamos al aspecto de defensa comercial, o también conocido como trade remedies, es importante porque Estados Unidos es un activo usuario de medidas de defensa comercial. Ya hablábamos de las salvaguardias que se buscó imponer a la exportación de arándanos frescos, pero es el top 2 de usuarios en el mundo, luego de la India, con 82 medidas impuestas el año pasado. Y también en el ámbito de las salvaguardias, si bien es poco frecuente, puede ser relevante, como es el caso que ya mencionábamos de los arándanos congelados, y además de acciones por leyes locales de la sección 232 de Seguridad Nacional, que pueden hacer esto también un aspecto frecuente o con el que nos podamos encontrar a la hora de hacer negocios en Estados Unidos. Lo relevante es que estas medidas, una vez que son aprobadas, son difícilmente retiradas. Tenemos una medida en contra de hongos en conserva de origen chileno que fue aplicada el año 99 y todavía está vigente. Y en productos como la uva, el cobre o en el caso de la pesca, pero también otros que tal vez no tienen una presencia tan relevante en la canasta de exportación, pero que pueden tal vez generar algún tipo de sensibilidad local o doméstica. Aquí hay mucha política doméstica detrás en términos de los stakeholders y la relevancia de esos stakeholders a nivel estatal y federal. Y por lo tanto es importante tener una estrategia a la cual poder explicar, ¿no? Y poder adelantarse a esos problemas y y explicar, como se hizo justamente en el caso de los arándanos, la asociación, ¿no? Especialmente por la contrastación que tenemos con Estados Unidos cuando estamos hablando de productos frescos, pero de diseñar una estrategia para evitar casos de defensa comercial, entendiendo y conociendo cuáles son las sensibilidades en cuestión o si se es objeto de esos procedimientos, saber defenderse para lograr la menor afectación. Pero estos son procesos muy complejos que involucran parlamentarios locales, stakeholders locales, asociaciones de ciudadanos, municipios, y por lo tanto, dependiendo de la magnitud del problema, es muy importante tener una estrategia bastante comprensiva. Luego, a propósito de acceso sanitario, es importante recordar el TLC como una instancia permanente de diálogo, pero también de negociación para poder resolver contingencias o barreras arancelarias, sanitarias o fitosanitarias que puedan enfrentar nuestros productores. Este esquema permite un diálogo permanente técnico y político donde hay una interacción muy cercana también con el sector privado. Como subsecretario me correspondió trabajar junto al Ministerio de Agricultura en lo que se denominó la diplomacia sanitaria para justamente abordar aspectos como el Systems Approach para los arándanos y también para la uva de mesa, donde era muy importante poder explicar especialmente el tema sanitario y fitosanitario y ambiental, porque también esto se cruza de regulaciones que hoy día han afectado exportaciones chilenas, como es el caso de los químicos o la fumigación de ciertas frutas que en ciertos estados se está empezando a prohibir. Por lo tanto, esto también, el diálogo con el USDA y con los actores locales, pasa a ser un aspecto muy relevante en la ecuación. Y si vemos el informe de acceso sanitario para productos silvoagropecuarios chilenos por zona geográfica, según información de la SUBREI, podemos ver que esos 398 productos que tienen acceso en América del Norte, 208 son agrícolas, 86 de propagación vegetal, 75 forestales y 29 pecuarios. Este es un activo muy relevante y por eso es que también se puso este paraguas público-privado de la diplomacia sanitaria para poderlo gestionar y poderlo defender, porque estas son medidas que también muchas veces por distintas razones técnicas y regulatorias pueden verse suspendidas. Luego, pasando al ámbito de los servicios, quiero destacar que el TLC establece una amplia
y profunda liberalización y un marco normativo que da certeza, transparencia y también predictibilidad a nuestras operaciones. Por ejemplo, cuando los países se obligan a no adoptar normativa que restrinja la prestación de un servicio, y en el caso de Estados Unidos también compromisos muy relevantes a propósito de no solamente el ámbito federal, sino que también a nivel estatal respecto de esos compromisos, lo que es muy importante para servicios que son regulados por esos estados. También hay un tratamiento no discriminatorio como una de las garantías, una garantía de no imponer condiciones de tener una presencia local para poder prestar un servicio, una presencia local física. Y también en materia de certificaciones, autorizaciones y permisos, elementos que facilitan la prestación efectiva de esos servicios, que es muy importante a propósito de los servicios profesionales. Algunos ejemplos de sectores abiertos por el TLC: los servicios profesionales prestados a las empresas, servicios de distribución, servicios financieros, bancarios y de seguros. Y también en conexión con el ámbito de los servicios, quiero destacar el capítulo sobre movimiento temporal de personas de negocios, que tiene como objetivo facilitar la entrada para poder prestar servicios correspondientes sobre la base de principios y criterios transparentes. También existe una visa específica, la H1B1, que permite a chilenos poder trabajar temporalmente como profesionales, que es un beneficio solamente existente en los tratados de libre comercio de Chile y de Singapur, no habiéndose otorgado ninguna otra posterior negociación comercial. El objetivo de todo esto es evitar menoscabos, demoras indebidas en la aplicación de normas migratorias que puedan afectar la provisión de servicios o de realización de actividades de inversión. Y también en conexión con los servicios, destacar el capítulo sobre comercio electrónico, que también establece una prohibición de no discriminar a los productos digitales y consagra de forma permanente la moratoria de cobrar aranceles aduaneros a dichos productos, que también está establecido en otras iniciativas como el DEPA, este Acuerdo de Asociación de Economía Digital, que suscribió Chile junto a Singapur, Nueva Zelanda, y al cual está incorporándose Canadá. Se abrió un grupo de trabajo también con China y con Corea del Sur. Luego, pasando a los aspectos de inversión, creo muy importante destacar lo que Estados Unidos hoy día representa. Es el quinto mercado receptor de inversión extranjera directa en Chile, lo que representa un 9.8% de las inversiones directas realizadas por empresas chilenas en el periodo. Entre 2015 y 2019 han sido los más importantes para la inversión proveniente desde Chile también, y durante ese periodo el stock de inversión chilena materializada alcanzó los 5.000, casi 6.000 millones de dólares, lo que representa un 45% de toda la inversión chilena en Estados Unidos desde 1990. Y con una caída registrada en 2020 que se explica fundamentalmente por los efectos de la pandemia global en curso. El capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos tiene estas disposiciones que son diseñadas para proteger a los inversionistas extranjeros y sus inversiones, y para facilitar la resolución de controversias de inversión. Por ejemplo, cada estado parte debe formular y otorgar a los inversores de la otra parte un trato nacional, es decir, no discriminatorio, y no puede expropiar las inversiones de esos inversores en violación del derecho internacional. Este capítulo permite también a un inversionista poder presentar un reclamo legal por daños monetarios, sea por medidas tomadas por la otra parte, por el otro país, para que presumiblemente puedan violar las disposiciones de este capítulo, y un inversionista puede iniciar un arbitraje contra la otra parte conforme a las reglas del arbitraje CDNUMI o UNCITRAL y el convenio CIADI en relación con la inversión extranjera. Pero quedándonos en este capítulo, quiero destacar la certeza, la predictibilidad y la no discriminación
que garantiza y también la protección en todas las fases de inversión, incluyendo la etapa de preinversión, que otorga especial certeza al negocio y que los proyectos de inversión no están sujetos a las regulaciones que generen un daño patrimonial al negocio. Por lo tanto, el contenido de este capítulo es moderno, lo pueden ver ahí en los distintos aspectos que incluye, y creo que también tiene que ser un aspecto muy relevante a considerar a la hora de poder planificar inversiones en Estados Unidos. Finalmente, y en conexión con este tema, un aspecto relevante para las empresas que aún no se concreta, en particular en Estados Unidos, dado que en Chile ya fue aprobado, pero es el convenio entre Chile y Estados Unidos para evitar la doble imposición. Este es un convenio que se firmó el 2010, con modificaciones del 2011 y 2012, y está en trámite legislativo en Estados Unidos. Existe un fuerte movimiento, y nos consta también de la Cámara de AmCham, por impulsar este acuerdo. Y creemos y somos muy optimistas del consenso que se está logrando para que en el Senado este año pueda ser aprobado, y este es un aspecto también muy relevante a la hora de poder planificar ese despliegue, ¿no?, en Estados Unidos, y los beneficios que va a poder traer a las empresas en ambos lados. Y con eso termino mi presentación y quedamos a disposición también para poder participar o profundizar cualquier duda o pregunta que puedan tener durante el curso de este panel. Muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias también al resto de los panelistas que me siguen a continuación. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Fue una excelente presentación. Hay varios comentarios en el chat. Vamos a compartir la presentación de Rodrigo. Muchos lo están pidiendo. Y además que abordaste el detalle de los artículos muy relevantes sobre la importancia del TLC en el comercio de inversión entre ambos países, que es importante conocerlo, como tú dijiste, como una herramienta fundamental también para proteger y otorgar certezas a nuestras inversiones. También quiero destacar que el próximo año cumplimos 20 años desde la firma del TLC, un hito muy importante entre ambos países, y efectivamente, Rodrigo, estamos siguiendo de cerca la ratificación del Tratado de No Doble Tributación, que también es muy importante para promover las inversiones, así que también estamos optimistas que se pueda ratificar en el Senado estadounidense prontamente. Y ahora quisiéramos abordar los ejemplos, el proceso de expansión de distintas empresas chilenas, socias de la Cámara, que están presentes en los Estados Unidos, mediante un panel de conversación que será moderado por Gustavo Salisker, que él es CEO de Citi en Chile, pero es co-chair también del Comité de Inversiones y Negocios de la Cámara, y cómo apoyar a las empresas chilenas en su expansión en los Estados Unidos es un eje que también está viendo este comité. Rodrigo, espero que te puedas quedar también en el panel, porque cuando terminemos las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas, habrá un espacio donde Gustavo podrá también compartir las preguntas que están en el chat, y también hay preguntas para ti. Con eso, Gustavo, ahora la pantalla es tuya. Muchas gracias, Paula, Rodrigo, y a todos quienes nos acompañan hoy. La verdad que es un placer para nosotros presentar a estos tres destacados invitados. Nos acompañan Vito Schiarafia, que es el CEO de Altafid, una empresa de servicios de tecnología en el sector financiero. También nos acompaña Marcelo Solari, gerente general de Kibernum, empresa de servicios integrales de informática, y Paula Valverde, CEO del Grupo Limonada, una empresa de retail, ropa y calzados con más de 30 tiendas en Estados Unidos. Me gustaría, si ustedes pudiesen comenzar con una breve exposición de aproximadamente 5 a 7 minutos cada uno, focalizando su intervención en los principales aprendizajes y highlights de su proceso de inmersión en el mercado estadounidense. Vamos a ver que hay unos casos que es al revés. El caso de Altafid, en el que va a ser el segundo expositor, donde es una empresa americana que llega a Chile. Así que también vamos a tener los dos lados de la moneda. Así que, sin más, por favor, si comenzamos con Marcelo, luego con Vito y por último con Paula, dejo con ustedes a Marcelo Solari, gerente general de Kibernum. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación, Paula, Cham, a todo el directorio. Feliz de estar acá y compartir la experiencia nuestra. Voy a
presentar, ¿ya? Básicamente lo que hablábamos, ¿cierto? De poder poner énfasis cuáles son los aprendizajes nuestros, ¿ya? En torno a nuestra expansión. Primero contarles que Ibenon somos una empresa de origen chilena, ya de servicios, ya somos globales, llevamos 30 años en el mercado. Y básicamente nuestro trabajo tiene que ver con instalar capacidad flexible en nuestros clientes para su evolución digital. Eso lo hacemos mediante una orquestación, ya en todas partes del mundo. Tenemos estas 3 oficinas, estos 3 países principalmente, ya nos vamos a enfocar ahora en nuestra experiencia en Estados Unidos. Somos 1.500 profesionales que estamos contratados por nosotros, y esta orquestación de talento IT tiene que ver con que conectamos este talento IT para las necesidades que tienen nuestros clientes en su transformación digital. En particular, lo que tiene que ver con Estados Unidos fue una aventura que partimos hace unos 3 años atrás, y lo hablábamos ayer con los panelistas, con Gustavo, de la experiencia. Y básicamente quiero poner énfasis en lo que tiene que ver con aquello que muchas veces uno no encuentra necesariamente en Google, ya que fue una cosa muy, muy buena, ¿no es cierto? Pero básicamente cuando uno se propone un plan de expansión, cuando nosotros nos propusimos un plan de expansión, uno tiene una hipótesis, ¿ya? Y esa hipótesis uno la va confirmando o no confirmando en el tiempo. Hay aspectos que se valían, hay aspectos que no se valían, hay sorpresas positivas, hay sorpresas negativas, pasa de todo. Entonces quiero compartir con ustedes, en este poco tiempo que tengo, cuáles son los principales elementos de nuestra cocina, nuestra experiencia, que hoy día es una noticia aún en desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente Estados Unidos para nosotros fue muy relevante poder expandirnos, porque tal como te dije, los dije antes, hoy día el volumen ya de Estados Unidos, la demanda que hay de talento Haití en Estados Unidos, y el hecho de que todas las empresas en el mundo son empresas y se están convirtiendo en empresas tecnológicas, eso es algo que nunca había pasado antes en el mundo. O sea, toda empresa, si no se transforma en una empresa tecnológica, son empresas que van a desaparecer. Por lo tanto, eso implica necesariamente una demanda y una necesidad de talento Haití. Entonces, un elemento que para nosotros fue muy importante en nuestro aterrizaje en Estados Unidos de hace 3 años tiene que ver con cómo alineamos la estrategia de expansión con la estrategia nuestra, ¿ya? Claramente en el caso nuestro, básicamente tiene que ver con no solamente penetrar en un mercado cuyo volumen de negocio es gigantesco, ¿ya? Sino que también tiene que ver con cómo poder aprender, ¿ya? Aprender a penetrar en distintos países con un volumen completamente distinto al que estábamos acostumbrados, ¿ya? En el caso nuestro tiene que ver con estrategia de sourcing global, es decir, cómo tenemos distintos profesionales IT para prestar servicio a Estados Unidos. La gente que nosotros tenemos contratada alrededor del mundo, ya ahí tenemos distintos partners y ecosistemas para Estados Unidos, nos permite tener clientes en Estados Unidos. Actualmente nosotros tenemos alrededor de unos 20 clientes, ¿ya? Hoy día hemos crecido bastante de un año a otro. Este año estamos creciendo un 300% en comparación con el año pasado, y el principal foco tiene que ver con Texas. Entonces, ser muy deliberado y respecto a por qué la estrategia de Ibenon en este caso hace sentido. La penetración en Estados Unidos no es trivial. Ya muchas veces las empresas se proponen un volumen solamente de capital, que está muy bien. Otras empresas lo hacen con un fin identitario y tienen oficinas comerciales, y a partir de ahí orquestan algo. En el caso de nosotros, la posibilidad de invertir, que todo el plan de inversión que tenemos está asociado a poder tener un volumen ya de retorno importante, hacía sentido estar en Estados Unidos, principalmente en Texas. Nuestro 95% de los servicios que prestamos hoy día son en Texas. Texas, si fuera un país, es aproximadamente la 9ª economía más grande del mundo, ¿ya? Y en términos tecnológicos hay una convicción absoluta del futuro que tiene Texas, ya muchos texanos, ¿ya? Ayer hablábamos con Vito, que también está ahí en Austin, están convencidos de que es el futuro Silicon Valley, ¿ya? Y muchas empresas están instalando su headquarter allá, y nosotros hemos confirmado que Texas es un estado increíble. Y es muy potente reconocer que cada estado es un mundo propio. Es decir, hay ciertas reglas que uno puede identificar comunes, pero cada estado es un mundo propio. Entonces, punto 1, alinear la estrategia de expansión, es decir, en nuestro caso de Ibenon, con la estrategia de la compañía. Segundo, aquí puse ROI de aprendizaje. Básicamente, algo que sabemos todos, pero muchas veces no lo deliberamos, no lo diseñamos, es que el aprendizaje es muy importante, ¿ya? Dentro de nuestro business plan que elaboramos, hay ciertos aspectos que se confirmaron y otros que no. Ya, hay cosas que no nos funcionaron. Por lo tanto, hay que diseñar intencionadamente cuál es el tiempo de aprendizaje que voy a tener en esta expansión. ¿Ya? Es muy importante, porque aquí estamos hablando no solo de números que son vitales, ¿no es cierto? Y cuándo espero los retornos, etcétera. Estamos hablando de aspectos de cómo mi producto se desempeña aquí en Chile y cómo se desempeña en Estados Unidos. Y estamos hablando de aspectos culturales fundamentales. Entonces, incorporar, ¿ya?,
cuál es el tiempo que vamos a destinar en aprender y en qué tipo de aprendizaje y deliberarlo, intencional, es muy importante. ¿Ya? Aquí hay muchas preguntas que hay que ir resolviendo al inicio de un plan de expansión y durante el plan de expansión. Yo después le ofrezco a Paula, a AmCham, cuáles son las preguntas que nosotros fueron guías de esto. Pero es muy importante deliberar el aprendizaje organizacional en la expansión, porque son elementos completamente, tienen una complejidad distinta a cuando uno conoce el mercado acá de Chile. Tercero, lo dije anteriormente, entender que no necesariamente mis ventajas y desventajas, ya que eventualmente puede tener mi propuesta de valor, son las mismas de Estados Unidos, algo que también puede ser bastante sentido común, pero eso lo articulo en el plan inicial y yo el terreno, ya, el mapa, nunca el territorio. Entonces, en mi territorio de expansión, yo voy confirmando que en mi producto hay ciertas ventajas comparativas que se confirman de Chile con Estados Unidos y otras que no se confirman y aparecen otras ventajas comparativas. Por ejemplo, en el caso nuestro, el hecho de que estemos en la misma zona horaria es algo muy, muy cómodo para muchos clientes nuestros. La competitividad de los costos también. Profesionales de distintas partes del mundo tienen un costo menor ya a profesionales IT Talent de Estados Unidos. Entonces, entender cómo se desempeña mi producto, mi servicio en este mercado es fundamental. ¿Ya? Logro tener buenos intérpretes culturales. Nosotros tenemos un equipo de chilenos, serbios, ya de distintas partes que han tenido experiencias internacionales. Y es muy importante porque esto no solamente tiene que ver con hablar un buen inglés, ¿ya? Y a poder establecer negocios, sino que cómo se establecen relaciones de negocio y culturales con los clientes en Estados Unidos es fundamental. Es un aprendizaje que si uno lo hace desde cero es mucho más difícil si no tiene partnership y buenos traductores, buenos expertos, intérpretes culturales y de negocio. Por ejemplo, algo que a nosotros nos llamó mucho la atención es que, a diferencia de lo que pudiésemos haber pensado antes, de que ellos establecen relaciones de confianza desde el inicio, cuando uno construye relaciones día a día, ya, con este caso con nuestros clientes, y confían en ti, y ellos parten confiando, te abren las puertas por todas partes. De hecho, hay un cliente nuestro que nos está abriendo las puertas permanentemente con otros clientes y ahí nos hemos permitido expandir. Entonces hemos descubierto un relacionamiento bastante más íntimo, cercano de lo que nosotros hubiésemos pensado cuando honramos nuestros compromisos, ¿ya? Y lo último, para nosotros constatamos que fue muy valorado de parte de nuestros clientes en Estados Unidos el hecho de que nosotros demostráramos, sigamos demostrando que tenemos un compromiso e involucramiento público de largo plazo, es decir, que podamos participar y pertenecer a distintas asociaciones, agrupaciones, es decir, que no solamente seamos una empresa latina que esté de paso por ahí, sino que hay un compromiso de mucho mayor largo plazo. De hecho, nuestro socio fundador se va a ir a vivir allá a Austin, entonces hoy ya tenemos un compromiso de expansión internacional en que nuestro plan tiene que ir con que Estados Unidos va a ser más grande que Chile. Entonces, uno puede tener distintos business plans y hacerse muchas preguntas, y hay que hacerlas, no digo que no, ¿ya? Y puede hacerlo de una manera bastante más amigable en términos de un Canvas, que muchos de ustedes me imagino que ya están familiarizados. Sin embargo, tal como les dije anteriormente, el poder que tu plan de negocio sea sensible a no solamente tener un retorno explícito, consensuado, sino que sea coherente con tu estrategia de negocio, tu plan de expansión. Segundo, mirar cómo el desempeño de tu producto o servicio, qué ventajas y desventajas aparecen nuevas en Estados Unidos versus Chile, por ejemplo, en el caso de nosotros. Tercero, cómo tenemos tus intérpretes culturales de relaciones y de cultura que nos permiten aumentar las posibilidades de vender y cómo deliberamos y diseñamos un aprendizaje profundo. ¿Ya? Y ahí les puedo dar en el conversatorio ejemplo. Ha sido para nosotros relevante y hoy día hay una noticia en desarrollo que nos tiene muy, muy fascinados en este plan de Estados Unidos. ¿Ya? Eso es por ahora y ahí podemos seguir conversando cualquier duda, ningún problema. Gracias, Marcelo. Tenemos varias preguntas que vamos a ir contestando al final, bien interesantes. Así que ahora me gustaría darle la palabra a Vito, quien es el CEO de Altafit y que tiene justamente un camino inverso, empezando su constitución en Estados Unidos y después siendo Chile su primer país de expansión. Vito, por favor. Muchas gracias. Nuevamente, gracias principalmente a la AmCham por habernos invitado. Muy, muy orgullosos de ser socios de esta organización. Muchas gracias también al resto de los panelistas. Marcelo, conversamos brevemente el día de ayer para preparar esta presentación, para que estuviéramos en nuestro mejor minuto y que ustedes puedan aprovechar este tiempo. Y una cosa que me llamó mucho la atención, Marcelo, y de hecho yo estaba tomando nota mientras hablabas, muchos de tus aprendizajes son los mismos aprendizajes que hemos tenido nosotros. Lo que me muestra un poco que es tremendamente importante para poder tener éxito en estos mercados internacionales.
Entonces, yo tengo una presentación un poquito larga, pero voy a apurarme y voy a separar esto en 3 secciones para que ustedes tengan una idea de cómo voy a pasar por este contenido. Uno, voy a hablar un poquito de mi experiencia personal y la experiencia que yo tengo ayudando a otras empresas que han venido a Estados Unidos. La verdad que hemos llevado docenas de empresas que han venido a Estados Unidos a trabajar y le hemos llevado temas regulatorios, temas tributarios, temas de crecimiento, etcétera, temas inmigratorios. Voy a hablar un poco cuáles son las buenas razones y las malas razones para venir a Estados Unidos. Y después voy a hablar de 3 temas al final que para mí son muy importantes y se pueden ir con algo a esta reunión. Yo creo que son esos 3 temas. Y los voy a tocar al final, es una sola lámina. Pero he visto muchas preguntas en el chat con respecto a las visas. Y que algo se mencionó en la primera presentación respecto a las visas H1B1. Y nosotros como chilenos o gente en Singapur tenemos una ventaja comparativa respecto a otros países en las cuales podemos venir a trabajar a Estados Unidos con cierta facilidad. Por ejemplo, un poquito lo que muestra esta lámina. Estamos hablando de las visas inmigrantes emitidas en el mundo en los últimos 10 años. Y si se fijan, las visas de inmigrantes en Estados Unidos han ido disminuyendo, principalmente en los últimos 2-3 años debido al COVID. Pero si se fijan, las visas de inmigrantes a chilenos para venir a Estados Unidos ha subido, al punto que en el año 2021 hubo un récord histórico en visas de inmigrantes. Eso te habla no solamente del interés de Estados Unidos de recibir compañías chilenas y talento chileno, personas, sino también te habla del interés de los chilenos de salir al extranjero. Entonces lo que voy a dejar con ese punto es muy importante. De la misma manera, el número de visas de no migrantes, que es básicamente la gente que simplemente va de vacaciones, no está pensando en negocio, en trabajo, en estudio, en las visas de no migrantes, principalmente turistas y estudiantes en este caso, han ido disminuyendo en el mundo y también han ido disminuyendo en Chile, lo cual es consistente, lo cual refuerza el concepto de que por un lado de negocio, Estados Unidos es un área interesante para los chilenos y los americanos están interesados en la gente chilena. Y esta fue una pregunta que se hizo en el chat varias veces y que se mencionó brevemente, que es la visa H1B1. Y las empresas americanas en general no entienden lo que es una visa H1B1. Ellos simplemente piensan que están hablando de la visa H1B, que en general se llena todo el año, que era una lotería, es tremendamente cara, toma meses, sino años, tiene que ser renovada cada 3 años, es tremendamente complicada y tremendamente costosa para la compañía y para el individuo. Pero existe una visa H1B1, que es una visa que se puede sacar alrededor de 30 a 60 días con buena asesoría legal, se otorga directamente en el consulado o embajada americana en Chile, y no necesita ir a USCIS, que es esta organización americana, que es que se encarga de la inmigración, que tiene años de delay, tiene años de procesos pendientes. Entonces, si uno es chileno, el número de visas asignadas a chilenos es 1.400 visas al año. El récord histórico lo tenemos este año con casi 1.100 visas, lo que significa que todos los años hay 300 visas que sobran, visas que no se ocuparon. Nuevamente, muy interesante para la gente que le interesa en Estados Unidos. Y de otra manera, las visas H1B, que son las visas normales que puede postular cualquier país del mundo, han ido bajando y son alrededor de 87 del año. Mucho más difícil conseguirlas, mucho más caro, etc. Y después les puedo contar un poco más, entonces la libertad de contactar a alguien de mi empresa. Nosotros felices de colaborar y indicarle cuáles son los abogados en Estados Unidos que nosotros trabajamos, los abogados en Chile. Y esa es una alerta que les voy a dar al final. Tengan mucho cuidado con la gente con que trabajan. La cantidad de personas que llega a mí, en segunda instancia, Vito, ¿me puedes recomendar a alguien? Porque la primera persona con que trabajé, cuando yo escucho Miami, siempre se me cae el pelo. Cada día me queda menos pelo. Le pasé en Miami a alguien $500,000, le pasé en Miami a alguien $1.000.000 porque me ha tramitado una visa de empresario, nunca más ven al abogado, nunca más ven la plata. Y eso pasa frecuentemente. Entonces, muy importante estar en los networks, como mencionó en su minuto Marcelo. Entonces, yendo un poco a la experiencia personal, detrás de las compañías más exitosas hay muchos inmigrantes. Entonces, Fortune 500, que son las 500 compañías más importantes en Estados Unidos, el 44% de estas fueron fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes. Eso es tremendamente decidor de lo que piensa este país con respecto a los inmigrantes calificados y con ganas de trabajar. Para que se hagan una idea, 102 de estas empresas, por ejemplo, Costco, Moderna, Apple, también son empresas creadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes. Son inmigrantes que llegaron sin ninguna red de contacto a este país, sin ninguna capacitación especial para poder competir. Y yo les voy a contar por qué creo cuáles son los secretos con los cuales ellos tuvieron éxito. Un poquito más sobre estas compañías, que son tan grandes. Estas compañías, en agregado, tienen una producción de ingresos mayor que el Producto Interno Bruto de Japón, de Inglaterra y de Alemania. O sea, estamos hablando de la potencia de estos fundadores, de poder generar una capacidad, una revolución empresarial
que es más grande que lo que generan los países más grandes del mundo, países desarrollados. Y por último, estas empresas generan 15 millones de empleos. Básicamente todo el mundo en Chile que quiere trabajar, incluyendo los niños, empleados. Entonces, imagínense la capacidad productora de las ideas de estos emprendedores que son inmigrantes. Estados Unidos emplea 3,2 o tiene 3,2 millones de inmigrantes que son empresarios. Tremendo. El 1% de la población son inmigrantes, que son empresarios hoy día, que tienen empresas que producen empleo, producen ingresos, producen rentabilidad y producen crecimiento social. Y esta es la última lámina que tengo, por eso les dije de pasar relativamente rápido, porque acá es donde voy a hablar un poco más de nuestra experiencia. En mi experiencia no solamente Vito Charafia hablando, sino que Vito Charafia en nombre de decenas de emprendedores que hemos venido juntos a este país en los últimos 20 años. Número 1, trabajar el doble, trabajar el triple, trabajar el cuádruple de duro. Eso es no solamente un decir, esa es la realidad. Un poquito de mi historia, yo llegué a este país no a emprender, yo llegué a este país a hacer un doctorado en la Universidad de Berkeley en California, en la Escuela de Negocios, y cuando llegué tenía compañeros americanos, tenía compañeros ingleses, tenía compañeros alemanes, y ellos estudiaban solamente el doctorado. Y yo dije, yo estoy en desventaja. Estoy en desventaja, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo menos herramientas para desarrollarme en este país. Y aparte de hacer el doctorado, al mismo tiempo hice un magíster en matemáticas y al mismo tiempo entré en Silicon Valley, empezando a hacer consultoría con una empresa que yo les digo el nombre, nunca la van a conocer. Pero ¿qué es lo que pasó? Que después de 1 año, 2 años, 3 años, mi red de contacto en Silicon Valley pasó de trabajar por una empresa no desconocida para trabajar para NetBase, que es una empresa que fue pionera en contenido en análisis de lenguaje, en computer science, machine learning, de análisis de lenguaje en Internet. Pasé a trabajar por un investment bank en el área de Nueva York, después un investment bank en San Francisco, y así empezó a crecer esta red de contacto. Y voy a amarrar eso en un segundo. Ahora, muchos me preguntan, cuando me llaman, Vito, me quiero ir a Estados Unidos. Y yo siempre les pregunto por qué. Y yo en mi cabeza, se los digo antes, tengo 2 grupos de razones. Las razones malas, que son muy malas, y las razones buenas. Y entre las razones malas, para partir con lo negativo, es me gustaría ir a mover mi empresa a Estados Unidos para darle una nueva experiencia de vida a mis hijos. Pésima razón. Pésima. Y no estoy diciendo que sea malo traer a los hijos a tener una buena experiencia. Yo, de hecho, viví entre los 10 y los 12 años en Chicago una experiencia donde mi padre decidió traerme a Estados Unidos para vivir acá. Pésima experiencia. ¿Por qué? Porque uno no mueve su empresa para llevar a los niños al colegio. Trae a los niños al colegio acá y deja la empresa en Chile. Mala idea. Segundo, me quiero ir de Chile porque veo que está riesgoso. Mala idea también. Porque irse de Chile no significa que vengo a venir a Estados Unidos. Otra mala idea, tenemos un partner junior que acaba de partir y nos gustaría mandarlo a Estados Unidos para que explore. O vamos a contratar a un consultor para mandarlo a Estados Unidos. Pésima idea. Si no están comprometidos, no se vengan a este mercado. ¿Cuáles son las buenas ideas? Acceso a capital de riesgo. Levantar capital en este país es tremendamente fácil. Cuando en Chile yo veo noticias de esta empresa se juntó con estos bancos chilenos y levantó $2 millones para capital semilla, eso no es nada. Eso en este país se levanta en 2 días con un network mediocre. O sea, el acceso a capital de trabajo es tremendo. Segundo, el ambiente regulatorio. Muy claro el ambiente regulatorio para poder desarrollar empresas. Tercero, hub de emprendimiento, como mencionó Marcelo. Silicon Valley en California, Silicon Hills en Austin. Sinergias, uno conoce gente, se piensa en ideas, se crece, tremendo. Acceso a capital humano. Chile tiene, y esto lo he dicho en muchas entrevistas, lo he dicho en otras presentaciones, Chile tiene tremendo capital humano. Y eso de la mano, ¿por qué se está trayendo tanta gente a Estados Unidos? Pero Estados Unidos también tiene un capital humano. Entonces uno puede tener acceso a capital humano que es distinto al que tiene en Chile. Y por último, el tamaño de mercado. Si yo soy una empresa productora en Chile, me quiero expandir en Estados Unidos, el mercado tiene 350 millones de consumidores, con un ingreso promedio per cápita que es muchísimo alto que en Chile, tremendo oportunidades para crecer. Entonces, volviendo al trabajar mucho, validarse. Yo siendo extranjero tengo que trabajar 2, 3, 4 veces más, si no, no me da lío. Les recomiendo educarse en Estados Unidos, sacar una certificación, sacar licencias en Estados Unidos. Todos son señales para poder validar que el americano promedio, el empresario promedio me diga, ok, yo entiendo lo que esta persona hace, yo entiendo las capacidades. Muy a favor de tener certificaciones que hoy día son muy fáciles gracias a la educación online. Fracaso es práctica. Y eso no es solamente un decir que se ve bonito en un post de LinkedIn. Yo he hecho 5 emprendimientos, 2 están cerrados, fracasaron, 1 hoy día me genera pérdidas, 1 le da espectacular y 1 le da bien. Entonces, ley de los grandes números. Pongan todo lo que tienen, el emprendimiento fracasa, la expansión fracasa, no importa, aprendizaje. Vamos al siguiente paso. Mientras su reputación se mantenga intacta. El día que en este país su reputación muere, como dijo Marcelo, la confianza acá te la dan al partir, pero te la quitan.
tu reputación se acabó, olvídate, váyase a este país. La reputación es lo más importante. 100% de compromiso. Volviendo, mucha gente en este país viene con la idea de yo voy, si no funciona no me importa, porque igual dejé algo en Chile, dejé una empresa, mis hijos están allá, voy y vuelvo, me paso 3 meses las vacaciones en Chile y 1 mes en el verano en Chile. Eso no está jugando en serio el juego. El juego en serio es estar acá 24/7, meterse a asociaciones de vecinos, asociaciones en el colegio, asociaciones de empresarios, o sea, 100% comprometido en el proyecto. Asociarse con expertos locales, y ya estoy llegando al fin de esta presentación, pero asociarse con expertos locales, muy, muy importante. Las dos cosas que he visto. La gente que llega y dice, yo me relaciono con abogados locales, me relaciono con tributarios locales, me relaciono con empresarios locales, y yo les pido su asesoría, comparo la asesoría y me asocio con ellos. Y una mala costumbre que yo he visto, que es principalmente de Latinoamérica, no tanto de Chile, pero de Latinoamérica, es que vienen, hablan con 1, 2, 3 abogados, creen que entienden y lo hacen solos. Y eso termina en fracaso. Por ahorrarse un par de dólares, terminan fallando en este proyecto maravilloso que tienen, que expandirse a Estados Unidos, lo arruinan por ahorrarse $1,000, $2,000, $3,000. Asesórense con la gente correcta, asesórense con nuevamente la gente que ya ha hecho esto antes. Yo tengo amigos acá que llevan 10, 15, 20 años viviendo en Estados Unidos y todavía no tienen redes locales. Todavía hablan español en la casa, todavía todas las vacaciones van a Chile, tienen unas redes espectaculares en Chile, pero viven acá. Entonces al final lo que terminaron haciendo fue una oficina de representación con una persona que contesta el teléfono que nunca visita al cliente. Eso háganlo en Chile. Acá hay que comprometerse, venir, empujar y meterse en la cultura local. Cuesta, pero hay que hacerlo. Un poquito más, ya les contesto. Miami, como les dije al principio, me da pánico cuando escucho Miami. Me gusta que Marcelo haya dicho Texas. No hay nada malo con Miami. Miami tiene tremenda gente, tremenda empresa, pero al mismo tiempo hay mucha persona inescrupulosa que trata de aprovecharse de los pequeños empresarios que quieren venir a Estados Unidos. No que hagan en eso. Vean en Nueva York, vean en California, vean en Texas, vean en Minnesota, vean dónde está su mercado objetivo y ahí tomen la decisión. No con el amigo en Miami. Una alerta. Buenos partners. Y por último, utilizar sus debilidades como fortalezas. Súper importante. Y voy a partir con un ejemplo mío en este último punto. Yo cuando llegué acá, hace 15 años atrás, dije, yo creo que a mí me perjudica tener acento chileno en Estados Unidos. Gustavo, yo sé que tú eres argentino, entonces tú estás orgulloso de tu acento, que es una cosa argentina, entonces me gusta eso. Los chilenos son un poco más tímidos, entonces durante alrededor de un año, entre el año 2010 y 2011, tomé clases de reducción de acento. ¿Y sabes lo que me pasó? Me bajaron el número de consultorías, me bajaron el número de clientes. Súper extraño. Y yo te voy a decir por qué. Porque al final del día, nuestras debilidades son nuestras fortalezas. Cuando alguien escucha hablar de Gustavo, se acuerda de quién es Gustavo, se acuerda del acento, se acuerda de la entonación, se acuerda de cómo gesticula. Y eso es una fortaleza. Entonces, cuando dice, yo vengo de Chile, vengo del sur de Chile, trabajé, por ejemplo, en esta área, en forestal, por ejemplo, o en agricultura, y vengo a Estados Unidos y tengo que vender esa ventaja comparativa, no tratar de aparentar algo que no soy. Y eso, por ejemplo, por favor, entiéndanlo, sus empresas tienen sus ventajas, ocúpenla, ganen este mercado. Y Estados Unidos no es el objetivo. Estados Unidos es una plataforma para salir. El mundo es global. Nosotros pensamos de manera global. Tenemos oficina en Estados Unidos, tenemos oficina en Chile, estamos abriendo oficina en Brasil, pero piensa en Estados Unidos como una plataforma más, no como el fin, no como el objetivo, sino una parada más para su expansión global. Y lo último, que esto lo van a conversar, lo vamos a conversar posteriormente, mándenme emails, encantado de responderlo, pero piensen en servicio al cliente número 1 en este país. En Chile hay poca competencia, ustedes pueden tratar mal a los clientes y es difícil que los clientes se le vayan. En este país, ustedes no le contestan el teléfono al cliente en 24 horas, olvídense del cliente. Olvídense. No contestan en email durante el día, olvídense del cliente. Y eso hay que tenerlo súper, súper claro. A mí me costó, pero por eso nosotros a nuestros clientes respondemos durante horas, no días. Preocúpense de los temas federales versus estatales. Un país muy complicado, países dentro de países en la práctica, regulación federal, regulación estatal. Hay mucho beneficio tributario para investigación, desarrollo de negocio, licitaciones públicas al por mayor, principalmente para empresas pequeñas, porque a este país le interesa que haya empresas pequeñas y que generen empleo. Y hay beneficios para empresas como la mía, donde somos minoría, somos extranjeros, hay mujeres, etc. Y por último, muchas gracias a todos y acuérdense, la reputación es todo. El día que en este país se meten en un lío de regulación, en un lío de impuestos, en un lío con un socio, se acabó. Entonces eso es lo más importante. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Con esto lo devuelvo a ti, Gustavo. Gracias, Vito. La verdad que ha sido una muy buena presentación, muy interesante.
Y con esto me gustaría darle el pase a Paula Valverde. Ella es la gerente general del Grupo Limonada. Por favor, Paula, la pantalla es tuya. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, AmCham, por habernos invitado a esta oportunidad de compartir, conocer otras experiencias. Voy a partir al tiro pidiendo disculpas porque no sé por qué estoy como administrador de la plataforma. Entonces, si sienten un ruido es porque me sale el pop-up de aceptar a las personas. Entonces, para que no crean que estoy chateando o algo y no he sabido cómo desconectarlo. Así que mientras estoy hablando voy a ir aceptando si es que la gente se suma. Nada, nosotros, a diferencia de Vito, y muchas gracias Vito por tu presentación, muchas de las cosas que tú comentas son las que estamos viviendo hoy día, así que tomo nota y muchos tips de los que hablaste. Contarle un poco, voy a resumir rápidamente, nosotros somos Grupo Limonada, nos dedicamos a la moda infantil, es una empresa familiar, yo soy segunda generación, mis papás se dedicaban también a la moda infantil, pero comercializaban a través de otros, de departamentales, mayoristas, principalmente en el sur de Chile, hace muchos años atrás. Cuando entró la segunda generación, que fuimos nosotros, el primer sueño o visión que tuvimos fue tener tiendas propias y nos propusimos, me acuerdo cuando recién entré a la compañía, dibujé un mapa al estilo Limonada, si bien rosado, con hartas flores y corazones, y puse un corazón de Arica a Punta Arenas con este sueño, esta visión que teníamos, que era llenar todos los rincones de este país con limonada. Al pasar de los años, logramos llegar a tener 120 tiendas en Chile y empezamos a pensar en nuestro nuevo sueño. Y ahí me tomo mucho de lo que decía Vito de cuando nos propusimos internacionalizar la compañía, yo diría que más o menos en el 2016, en la primera vuelta que uno se da, Perú, Bolivia, Colombia, la vuelta que yo creo que en general los chilenos nos damos, que no estoy diciendo que sea mala ni nada, pero como decía Vito y me hizo tanto sentido, uno tiene que comprometerse con este proceso. Es realmente un compromiso con el que hay que volver a partir de cero. Nosotros en Limonada partimos siendo no conocidos, nos fuimos dando a conocer de a poco, agarrando participación de mercado, fue un trabajo duro, con altos y bajos. Aquí todos los que son emprendedores han vivido esto, un camino ingrato en muchas oportunidades y gratificante en muchas otras, pero es un camino duro, largo y que hay que meterle 24/7, como decía Vito, hay que meterle el corazón, hay que hacer redes de contacto, tiene mucho, mucho trabajo. Y la verdad es que cuando nosotros pensamos en un país, dijimos como este trabajo, el que hay que volver a partir como de cero, desde cuando uno era chiquitito y tenía una tienda y no lo conocía nadie, y en verdad uno actúa cuando tiene una tienda y no lo conoce nadie de una manera distinta a como uno actúa cuando tiene 100 tiendas y lo conoce mucha gente. Entonces había que volver atrás con este proceso de internacionalización, había que volver a ser chiquitito, no conocido por nadie, y había que volver a transitar todo este camino pedregoso, difícil, en el que uno no conoce el mercado, no conoce el cliente, no conoce la regulación, las reglas del juego, etc. Y fue ahí cuando tomamos la decisión de ir por un país grande. Entonces, cuando Vito decía cuáles eran las razones por las que uno debía elegir al final, me hace tanto sentido la elección que hicimos, que fue decir, como este camino hay que transitarlo igual, hay que dejar el alma en el camino, hay que dejar esta cantidad de años recorridos, vamos a un país que nos permita un crecimiento por años, como lo es Estados Unidos, y que también sea una plataforma después para salir al mundo. Yo creo que Estados Unidos reunía esas dos características, que era un país grande para estar mucho tiempo entretenidos en esta aventura y también nos permitía después tener como una plataforma de salida a otros países con mayor, aquí estamos admitiendo a alguien, con mayor facilidad. Nosotros, como les decía, este camino es pedregoso. Tomamos esta decisión después de estar trabajando desde el 2016 más o menos este proyecto, internacionalizarnos,
recorrimos obviamente los países que les decía que recorremos los chilenos y tomamos la decisión de llegar a Estados Unidos, como en el 2018, 19 más o menos. Empezamos a conversar con los centros comerciales allá en Estados Unidos y logramos conseguir una tienda en un mall bien conocido que es Souras, en Miami, y ahí sí, lo siento, Vito, pero no te escuché antes, ya estamos en Miami, o sea, ya nos instalamos en Miami. De ahí les voy a contar por qué. Fue Miami el lugar donde nos instalamos para partir. Pero después de tanto luchar una tienda en Souras, tuvimos como 1 año y medio, 2 años tratando que nos dieron una ubicación buena en Souras, todo. Me acuerdo que llegué con el equipo ustedes se van a reír, pero en febrero del 2020, finales de febrero del 2020. Feliz, veníamos de un tiempo difícil porque había sido el estallido social aquí en Chile, pucha, nos habíamos levantado, nos quemaron 12 tiendas acá en Chile. Nos habíamos levantado como empresa, pucha, estábamos en nuestra primera, me acuerdo que celebramos, tengo una foto con todo el equipo celebrando. Llega, no sé, 28 de febrero, estamos con el equipo en Estados Unidos y llega la pandemia, empiezan a cerrar los aeropuertos y tenemos que volver a Chile, como un poco como se dice en buen chileno, con la cola entre las piernas, devolver la tienda, obviamente, en Souras, y tuvimos que esperar 1 año, hasta febrero del 2021, para poder abrir nuestra primera tienda en Souras. Entonces, les voy a contar un poco, que como parte de todo en la vida, esos fueron nuestros primeros como desafíos, el estar listos. Bueno, a todo esto nos quedamos con la mercadería ya, enviada, los muebles, todo pagando vegaje y tuvimos que volver. Y yo un poco lo que le digo a mucha gente con la que me ha tocado hablar, porque yo creo que las empresas de la industria del retail tienen un componente físico muy relevante. Entonces, moverlas no es tan fácil, porque obviamente requiere inversión importante para ir, el construir tiendas, contratos largos en los centros comerciales. Es un tema bien como que te amarra harto. Así que lo que le hemos dicho a muchos chilenos que nos han preguntado de la industria del retail y todo, es que a veces creemos que Estados Unidos es más difícil o nos ponemos barreras nosotros mismos, como por este país tan grande que vemos, nos ponemos barreras que yo creo que no existen, ¿ya? No quiere decir que es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, o sea, estamos luchando con 800.000 cosas, pero creo que las barreras de entrada son mucho menos de las que en algún minuto nos imaginamos cuando partimos con este desafío. Entonces, un poco a diferencia de quizás, Vito, yo tengo poca experiencia en el mercado. Llevamos solamente 1 año y unos meses. Un poco para contarles, hoy día tenemos 6 tiendas en Estados Unidos, alojadas en el estado de Florida, principalmente por el tema del clima, ¿ya? Porque tenemos mismo horario, que eso es bueno, como decían, es positivo, pero por otro lado tenemos diferente temporalidad. O sea, cuando acá es invierno, allá es verano, cuando acá es verano, allá es invierno, y para la industria de la moda ustedes entenderán que es un desafío relevante lograr sincronizar las temporadas, porque al final es una sola como el proceso productivo que tenemos. ¿Qué más les puedo contar? Ha sido complejo para nosotros entender una cultura distinta y diferente. Ha sido complejo también para la compañía volver a comportarse, porque el desafío que tenemos es que cuando las empresas crecen, en Chile, por ejemplo, como en el caso nuestro, y nos vamos a Estados Unidos, como que creemos que somos algo, aquí en Chile probablemente lo somos, pero que en Estados Unidos no lo somos. No nos conoce nadie y uno actúa cuando no te conoce nadie de una manera distinta a como actúas cuando te conoce la gente. Así que yo podría decirles que hoy día estamos en el desafío de entender cómo es el cliente, cómo se comporta el consumidor, cómo se comporta el mercado, cuáles son las reglas del juego y un poco trabajando para empezar a hacer conocida nuestra marca en
en este maravilloso país que creemos que nos va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias, Paula, por compartir la experiencia y a todos por hacerla tan cercana. Creo que eso es lo valioso. Tenemos algunos minutos más, hay muchas preguntas, voy a tratar de ir adecuándolas. Vi muchas preguntas relacionadas al tema impositivo, cómo afecta esto desde el punto de vista de impuesto patrimonial, impuesto local, impuesto a Estados Unidos. Todos sabemos que tenemos probablemente una nueva reforma tributaria a portas, así que esto puede cambiar en los próximos 60 días o 90, pero Rodrigo, si tal vez nos puede dar un paneo bien sumiso de cómo es el tema impositivo, que creo que es lo que más tienen temor los emprendedores. Gracias, Gustavo. A ver, yo creo que aquí es súper relevante, primero destacar que el acuerdo todavía no está en vigor, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en cómo evitar la doble imposición, todo este tipo de acuerdos y que desarrollan las empresas siempre lo que incluyen va a ser asignar los derechos de imposición entre los estados contratantes, la estabilidad y certeza que van a tener esos contribuyentes respecto a su carga tributaria total, la interpretación y aplicación de la legislación, mecanismos que permitan prevenir evasión fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí es que mientras tanto el acuerdo no existe, los impuestos pagados en Estados Unidos sí, en el fondo lo que se tiene que evaluar es cómo se puedan utilizar como crédito en contra de los impuestos en Chile, ¿no? Y la referencia que se hacía también en el chat respecto del impuesto patrimonial, eso todavía es solo un proyecto y todavía no está vigente. Entonces, mientras no exista el acuerdo de doble tributación, que evidentemente que va a mejorar la situación tributaria, las empresas chilenas van a tener que evaluar, digamos, el uso como crédito de los impuestos pagados en Estados Unidos contra los impuestos en Chile por norma local. Buenísimo, muy claro. Muchísimas gracias. También viendo todas estas experiencias que ustedes han tenido, que nos han comentado los errores, que nos han comentado los éxitos, muy claro el tema de aprender en el proceso y darle un tiempo de maduración, el acceso al capital que puede haber en Estados Unidos fácilmente, cómo hacer unirse a la cultura y a la sociedad, y un Estado es muy diferente de otro, en un país federal, y que las leyes pueden ser muy diferentes en un Estado que en otro, igual que los impuestos, con lo cual eso es parte también de la selección natural de dónde quieren posicionarse. Pero más o menos, ¿cuánto es el costo de inversión que ustedes ven para abrir una empresa o oficina en Estados Unidos? ¿Existe un monto mínimo en dólares que ustedes hayan dicho, mira, ¿sabes qué? Menos de esto no tiene sentido, más de esto es riesgoso? ¿Cómo se empieza con ese proceso de decisión? Decir, bueno, ¿cuánto es realmente el valor del negocio que voy a invertir y cuánto es el proyecto que voy a tener? No sé, ahí si Vito, que tú has tenido más tiempo en Estados Unidos, nos puedes dar una idea de eso. Excelente pregunta, muy complicada la pregunta. Y te voy a dar más rango que un número en particular. Cuando alguien piensa en oficina, y partamos por el extremo que digo que no es el óptimo, que es una oficina de representación. Una oficina de representación yo la podría abrir en un estado en el Midwest, trabajando, por ejemplo, en Wisconsin, Minnesota, y podría hacer funcionar esa oficina por $100.000 al año. O sea, es un monto muy mínimo, pero eso no me permite realmente aprovechar el mercado americano. Por ejemplo, nosotros tenemos oficina, nuestra casa central está en Texas, tenemos oficina en Colorado, California, Nueva York. Tenemos empleados en estos 4, donde somos nosotros el empleador, y tenemos gente que es a contrata en 30 de los 50 estados. Entonces tenemos esta experiencia. A mí, por ejemplo, tenemos nuestro empleado en Colorado, es tremendamente engorroso contratar gente en Colorado. ¿Okay? En California ni se lo imaginen, California es un lío, de hecho, por eso nosotros nos fuimos de California. Teníamos oficialmente nuestra oficina en California. Pero para darte un número concreto, $100.000, eso me permite traer una oficina de representación. Si ya he trabajado en Chile y logro ir a la oficina de Estados Unidos, probablemente una visa L, que significa una visa de transferencia de ejecutivo en Chile a trabajar en Estados Unidos. Es una visa también tremendamente sencilla de adquirir. Y la gracia de la L1, a diferencia, por ejemplo, de H1B1, esto no es, por si acaso, esto no es consejo legal. Tengo que darle el disclaimer
Porque yo no soy abogado de migración, independiente de que hemos traído a muchísimas personas. La visa L1 te permite después tener Green Card. El paso siguiente es del día 1, lo cual después te permite tener la ciudadanía. Entonces hay beneficios de lo que se llama intra-company exchanges, que uno trabaja para alguien de Chile y trabaja en Estados Unidos. En el caso de la visa H1B1, no es una visa de inmigración. La H1B1 no es visa de inmigración. La H1B es visa de doble intent, que significa que puedo inmigrar. Entonces eso es algo importante cuando uno piensa en estas transiciones a Estados Unidos. Ahora, si yo quiero abrir una oficina nuevamente, armo una empresa en Estados Unidos, quiero traer gente de Chile, Estados Unidos me pide un requisito, que tengo que generar al menos un empleo de jornada completa para una persona que es americana. En la realidad, para que el business plan funcione bien, nosotros necesitaríamos presentarle al Servicio de Inmigraciones 2 trabajos de jornada completa. Entonces, cuando ustedes piensen, yo quiero traer mi oficina a Estados Unidos, abrir operación acá, tengo que mostrarle al gobierno americano un plan de negocios que dice que yo voy a generar el día 1, voy a generar 2 empleos y los voy a mantener por el periodo de mi plan de negocio. Y eso lo decía, que cuidado con los abogados que les dicen, necesito que los $500.000 me los pase al tiro, necesito que el $1.000.000 me lo pase al tiro porque lo voy a poner en una empresa, por ejemplo, de inmobiliaria. Eso no es verdad. De hecho, las plazas se quedan para mucho tiempo. Yo puedo presentar un plan de negocios que dice voy a invertir $1,2 millones dentro de los próximos 3 años y así voy invirtiendo a medida que el negocio va creciendo. Entonces, a la respuesta a tu pregunta, Gustavo, un plan de negocio sensato, uno puede invertir un poco e ir creciendo a medida que el mercado va respondiendo y yo me voy ajustando, como dijo Marcelo, me voy ajustando a lo que voy viendo del mercado. Porque quizás, por ejemplo, Pablo, ustedes venden cierto tipo de vestuario y resulta que hay un subsegmento que es súper exitoso. Y resulta que tu esfuerzo se va a dedicar a ese segmento. Y quizás no quiere estar en Miami, sino que quiere estar en Jacksonville, también en Florida. Entonces hay que dejar esa flexibilidad, partir poco e ir creciendo. Y eso es lo que te permite el sistema inmigratorio americano y el sistema tributario, por supuesto. Muchas gracias. Con respecto, Marcelo, a ustedes que han estado en varios países y que Estados Unidos es uno de ellos, porque son una empresa global, ¿cómo han visto el desarrollo de la compañía, el crecimiento en el mercado americano versus los otros países? ¿Es más fácil crecer? ¿Es algo que tiene una ventaja frente a otros países? Y voy a ir respondiendo igual que Vito, son complejas esas preguntas, porque uno tiende a tratar de evitar las fórmulas, ¿no es cierto? Que hay pocas, pero sí te puedo decir 2 o 3 elementos. Uno, parece que Vito Pablo lo mencionó, nos vimos exigidos en que nuestra impecabilidad de compromiso en la relación con el cliente sea algo nunca antes visto. Mucho más que Chile, mucho más que Colombia. O sea, efectivamente, el nivel de trabajo y de cercanía que tenemos que establecer para honrar nuestra palabra, ya algo que a veces nos cuesta más a los latinos, o sea, hacerle honor a la palabra, es un desde en el mercado americano. ¿Ya? Segundo, algo que nos llamó mucho la atención, que teóricamente lo sabemos, Gustavo, pero constatarlo es distinto. Yo recuerdo la primera vez que fuimos, estábamos en Dallas, parece. Y nosotros, claro, lo que decía Paula, lo que decías tú, Paula, aquí en Chile somos 1.500 ingenieros, somos una empresa grande, pero allá no existes. No existe. De hecho, Chile no existe prácticamente. Entonces, aparecer como alguien hablando y darse cuenta que en pueblos pequeños cerca de Dallas está lleno de Kibernum de 1.500 personas, lleno de empresas, te pone de manera, creo, mucho más tangible, no racional, el hecho de que el volumen es asombroso. Es impresionante el volumen de negocio y tráfico que existe ahí, ya de negocios que hay ahí. Por lo tanto, definitivamente hay que tener la humildad de tener un camino de aprendizaje profundo y invertir en este aprendizaje, que es lo que señalaba David también. Pero al mismo tiempo pensar globalmente y pensar en grande. O sea, si tú estás efectivamente de pasada, ya un poquitito, esto que hablamos de poquitito de lo en Chile, no, olvídalo, mejor no vaya. ¿Ya? Entonces, bien increíble la aventura tuya, Paula, porque claro, tú recién venías llegando y estalló ahí la pandemia. Aquí la convección tiene que ser a prueba de balas, ¿ya? Pero a mí, básicamente, esas 2 cosas, Gustavo, el relacionamiento con los clientes, ¿ya? Con una exigencia superlativa en comparación a los clientes de acá de Latinoamérica. Y segundo, el volumen y la conexión global que hay. También nosotros sabemos que Chile está, si tú miras a Chile desde arriba del satélite, no se ve Chile, se ve una cordillera, ¿ya? Somos un país tremendamente pequeño. El conectarte globalmente te hace competir globalmente. Pero tenemos diferenciadores, tenemos tecnología latina al servicio del mundo, así que podemos competir bien. Bien, fantástico, muchas gracias. Y para finalizar, Paula, tú que estás en el mundo retail, que es un mundo extremadamente competitivo, extremadamente fino de márgenes, ¿cuál es la diferencia de haber estado en Chile y después salir a un mercado como el de Florida? Hablemos de Florida,
dado que allí tienen las tiendas, la dinámica con el cliente, el posicionamiento de marca. Es decir, creemos que hay mucha gente que está en el conversatorio que está buscando oportunidades para ese segmento, el segmento del retail, que es bien específico. Mira, primero, yo creo que ha sido difícil, yo creo que subestimamos lo que iba a significar como traspasar lo que era la marca Estados Unidos. O sea, uno piensa, ya, yo me voy a instalar allá y en verdad todo lo que somos va a quedar instalado cuando yo me instale. ¿Cachai? Y es impresionante la cantidad de pérdida de valor que hay en voy para allá, me instalo, abro tienda. O sea, en cada minuto vais perdiendo valor de la compañía, vais perdiendo valor de la compañía. Es impresionante. Yo creo que estamos en ese proceso de entendimiento, lo entendimos el año pasado, y estamos corrigiendo esto, que es necesitáis llevar gente que todo lo que es el valor de tu compañía en términos de cultura, de servicio al cliente, de transmisión de tu propósito, ¿cachai? Todo eso necesitáis como ir sembrándolo y no es como voy, entrego el mensaje y vuelvo, ¿cachai? Realmente es una siembra que tenéis que regar, que tenéis que cultivar, que después tenéis que cosechar, ¿cachai? Es un trabajo largo. Yo creo que subestimamos eso sin duda. Y lo segundo, y que obviamente para mí, que soy una persona relativamente ambiciosa, me gustan los desafíos grandes y todo, como decía Marcelo, es un mercado donde está todo. O sea, los chilenos cuando necesitamos algo, oye, ¿me lo traeríais de Estados Unidos? Oye, pedí algo para tu hotel, ¿me lo traéis de Estados Unidos? O sea, en Estados Unidos están todos los productos. No hay ni un producto que no sea de Estados Unidos. Entonces, pasar de un lugar en Chile que lo bueno es que han llegado hartas marcas internacionales a Chile en este último tiempo, pero si te acordás de hace 10 años atrás, aquí en Chile éramos los locales y los locales. En Estados Unidos la competencia es feroz. O sea, realmente, como decía Vito, Marcelo, tienes que hacerlo impecable. ¿Cachai? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con estar comprometido con tu proyecto y con realmente, y un poco vuelvo a lo que decía en la presentación. Yo creo que para que te vaya bien en Perú, en Colombia, y ahí Marcelo tiene experiencia en eso, para que te vaya bien en cualquier país tenés que dejar el alma, ¿cachai? Porque en todos lados hay competencia. Entonces, igual en todos los lugares tenés que dejar el alma. Yo creo que en Estados Unidos es un país que vale la pena dejarla, porque hay mercado de sobra. Nosotros estamos recién entrando al mercado Florida, nos estamos dando cuenta de la cantidad de competencia que hay, la cantidad de oferta que hay, pero creo que efectivamente si lográis hacer un espacio, y para eso creo que es súper importante lo que se conversaba antes, que tenéis que ser humildes, ¿cachai? No somos nadie, Limonada no es nadie. Acá tenemos o sea, a quien le preguntáis acá, sobre todo mamá, conoce Limonada. O sea, aquí en verdad estamos liderando el mercado infantil junto a un par. Allá no conoce nadie nuestra marca y hay que volver a actuar con esa humildad, con ese, ¿cachai? Con esa convicción de que no te conoce nadie y de que hay que volver, ¿cachai? A conquistar al cliente, a buscarlo, ¿cachai? Yo creo que eso un poco son los desafíos de este mercado que es competitivo, voraz y que está, en nuestro caso, bueno, que estamos en la moda infantil, liderado por empresas que llevan años, que son de allá locales y que lo hacen extraordinario. Así que, nada, voy con toda la energía poniéndole el corazón al proyecto. Gustavo, un comentario que fue un consejo que me dieron a mí nuevamente hace 15 años atrás y me costó entenderlo, y hoy día yo lo doy al resto, y que ya lo dijo Paula, lo dijo Marcelo, y el consejo fue muy sencillo, fue de un americano que pasó a ser socio mío en un emprendimiento muy exitoso, no el emprendimiento, esto el emprendimiento no funcionó, me dijo, tienes que quemar los barcos. Yo nunca entendí a lo que se refería, me decía, hay que quemar los barcos. Y a lo que se refería es que tú llegas en el barco, imagínense a esta isla, a este país, y queman los barcos, que significa que no te puedes devolver. Entonces ese fue el consejo que tuve cuando emprendí con esta persona. Me dijo, yo tengo mucho emprendedor exitoso y lo que tienes que hacer tú es quemar los barcos. Y yo lo tomé como bueno porque él tiene un colchón gigantesco. No, quemar los barcos. Y efectivamente en todos los emprendimientos que nos involucramos, quemamos los barcos. Y yo creo que lo ha hecho Paula, lo ha hecho Marcelo, porque no hay vuelta atrás. Lo entiendo porque lo hice hace 20 años yo. Así que la verdad que entiendo a qué te estás refiriendo. Y Gustavo, para los que no saben, Gustavo y yo trabajamos juntos hace 20 años. Hace 20 años, sí, en City.
Tenemos más preguntas que son un poco más técnicas, más dirigidas a ver si es mejor un estado que otro. Les pido por favor que nos escriban. Nosotros en AmCham felices de poder dirigirlos o direccionarlos con los especialistas de cada área. Justamente para eso estamos como AmCham, no solo para asistir a nuestros socios, sino también a las empresas que quieren empezar a trabajar con Estados Unidos y desarrollar la inversión. Les daría un minuto a cada uno si quieren algún mensaje adicional. Los mensajes que han dado son fantásticos, pero si tienen algún mensaje adicional que darnos para ya después hacer la despedida final. Bueno, yo solamente reiterar un poco esto de la zona de confort y lo de quemar las naves, digamos, la relevancia justamente de poder también como chilenos mirar seria y con mucha convicción las oportunidades que están afuera y creer también en las oportunidades y en las defensas y en las ayudas que pueden haber en instrumentos que de repente a veces pasamos más bien por alto y planificar en lo posible ese despliegue tratando de poder administrar e identificar esos riesgos. Hoy día lo hace Paula, en el fondo, empresas que tienen una presencia en Chile están basando parte importante de su crecimiento en el exterior y yendo más allá de la región. Y eso va a requerir hacer un uso inteligente de, por ejemplo, las reglas de origen que tienen los acuerdos para poder hacer uso efectivo de las preferencias arancelarias, usar bien el mix también de empresas que llegan a Estados Unidos a veces para exportar a otro mercado. Y en eso muchas veces hay costos escondidos y pérdidas de optimización que como parte de esa internacionalización es bueno que cada vez también podamos ir teniendo una mayor disciplina porque somos un país abierto al mundo y bueno, tenemos una vocación emprendedora clarísima en esta mesa y ojalá la podamos apalancar cada vez más también en los instrumentos internacionales que el país tiene. Muchas gracias, Rodrigo. Yo me quedo con lo que dijo Marcelo en su momento, de darle un tiempo al aprendizaje, de medirlo, de darle una experiencia de cuánto es el retorno que estás tomando con ese aprendizaje, que muchas veces al momento de emprender no tomamos en cuenta, diciendo, bueno, la verdad voy a tener tanto tiempo para desarrollar este tema, estoy aprendiendo de la manera correcta, estoy aprendiendo o adquiriendo conocimientos con la rapidez que necesito para llegar a mi proyecto. Obviamente van a cambiar cosas en el camino, siempre pasa, no está exento de temas y de desafíos, pero la verdad que agradezco mucho la participación de todos ustedes, Rodrigo, Marcelo, Paula, Vito. La verdad que esta presentación ha sido muy completa, espero que también agradecemos la participación de todos los auditores aquí en este conversatorio. Así que bueno, nosotros como AmCham abiertos para nuestras empresas socias y las que no lo son, para expandir sus negocios, para asistirlos en eso y así seguir fortaleciendo la relación entre Estados Unidos y Chile. Muchas gracias de nuevo por el interés y los estaremos viendo próximamente en algún evento del Comité de Inversiones y Negocios de AmCham. Gracias a todos. Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que estén muy Gracias a todos. bien. Chao, muchas Que tengan un gracias. gran día. Chao, chao. Chao.